Ben, comezamos entón coa rolda de intervencións. Domingos. Bueno, yo quisiera hacer una observación y después, que de más intervenciones, una consideración con pregunta final. Pero bueno, no quiero abusar y voy a ser lo más breve posible. De momento, la observación. Cuando has hablado de la generación nuestra, de cierto modo, la generación que vivió el 68 y la influencia de nuevas corrientes, etcétera, que tuvieron pues un gran estallido en California, en Berlín, en París, pero que tuvieron también un eco en Madrid, en Barcelona, en el resto de España, pues te has referido, claro, al marxismo y a lo que podían ser tradiciones marxistas españolas, que también de alguna forma lo has enlazado con el periodo anterior a la guerra civil. Bueno, yo ahí lo que quisiera observar es que la tradición marxista española autóctona, digamos, aun relacionada con la alemana y la francesa, cosa doblemente lógica dada la pretensión internacionalista del marxismo, etcétera, es prácticamente mínima. Una de las desgracias de nuestra tradición es precisamente ese hueco, la falta de tradición. Cosa, por otra parte, muy propia de un país como el nuestro, que practica el adanismo, es decir, cada mañana parece que hay que empezarlo todo de nuevo, y tiene una curiosa incapacidad para producir tradiciones con capacidad de subsistencia. Te recuerdo, tú estudiaste en la Complutense, que 40 años de absoluto dominio institucional por parte del tomismo ni siquiera ha dejado una buena escuela tomista en España, que sería con la francesa de Guilson y Maritain, etcétera, que sería una cosa buena, digamos, porque las tradiciones intelectuales, que deben de ser plurales, pues bueno, tienen algo positivo. Entonces, claro, ¿qué tenían aquellos jóvenes detrás? Bueno, en el periodo anterior a la Guerra Civil había algunos artículos, algunas síntesis breves en El Socialista. Luego, cuando vino la escisión comunista, en las publicaciones comunistas, pues algunos artículos de José Díaz o de Dolores Ibarruri, pequeñas síntesis, traducciones del alemán, pero todo ello poquísimo. Prácticamente lo único que se hizo fue en la editorial Zenit una traducción del Capital, que además ni siquiera es completa, está llena de lagunas, yo la tengo y es bastante defectuosa. Luego, claro, 40 años de franquismo son 40 años de una losa absoluta, no solo sobre el marxismo, sino sobre cualquier tradición política que el nacionalcatolicismo considerara pecaminosa, contraria, putrefacta, en fin, los adjetivos que decían. Claro, esto es un dato que tiene que ser tenido en cuenta. Es decir, el primer libro de Marx que se publica en el tardofranquismo es la traducción de Manolo Sacristán de los artículos de Marx en Revolución en España, que son presentados por Ariel como un libro de historia, y la censura consiguió aprobar esto. Luego salió, fue autorizado el libro de un jesuita, el padre Calvez, El pensamiento de Marx, con el argumento de que primero era un libro de un jesuita, por lo tanto no podía ser peligroso, y segundo era tan difícil de leer que eso no lo entendería nadie. Entonces la censura aprobó esto. Claro, entonces sobre aquellos jóvenes que querían, mimetizando todo lo de Mayo, hacer la revolución, ¿qué cayó? Pues sí, tú lo has dicho bien. Por un lado, Althusser, es decir, un marxismo teoreticista de alguien que ante todo es un marxólogo, mucho más un marxólogo que un marxista revolucionario, y bueno, ahí entró una especie de teoreticismo marxista que garantizaba que con una teoría correcta se tenía la práctica correcta y tal. Es decir, una serie de ensoñaciones en que se agotaron muy pronto, y luego pues el marcusianismo, toda esa reivindicación de una existencia erótico-estética con críticas de la unidimensionalidad,
etcétera, etcétera, pero claro, ahí efectivamente era una crítica de la sociedad de consumo en una sociedad que no era una sociedad de consumo todavía como era la nuestra. Claro, entonces, pero con todo algo entró los años 80 y 90, es decir, tras la caída ya del muro y tal, para todo el marxismo occidental, incluido lo poco que pudiera haber en España, ha sido tremendos para todo el pensamiento progresista avanzado, los 80 y los 90. Bueno, y ahora que estamos en plena contrarrevolución conservadora, hay un resurgir del marxismo, evidentemente hay un resurgir del marxismo. Pero claro, mi observación, ya termino, es simplemente que si eso no se cultiva, si eso no se sistematiza y no se generaliza y se sigue abundando en esa enemiga de todo tipo de educación política por parte de la derecha, como se ha visto en lo de la ciudadanía, por ejemplo, es decir, que es el gran lema, lo que le decía Franco, ministro, usted haga como yo, no se meta en política. Es decir, usted limítese a decir que sí a lo que hay. Claro, entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por procurar instrumentos, siquiera sea para entender lo que está ocurriendo. Y eso sin tradiciones y un instrumental analítico y un pensamiento político cabal, eso es imposible. Es imposible. Bueno, esto era la observación. Luego cogeré lo de la crisis de la democracia. Un momento. O profesor Santos Masas prefiro que se lle formulen varias preguntas e responderas conxuntuamente. Sí. Adiante. Bueno, pues, a ver cómo lo digo breve. Cuando presentabas esa imagen de Aznar, creo que era, con las memorias de Pujol, ¿no? Como un decidido atlantista, ¿no? Las Azores y esto, creo recordar que también era, no sé si era el 99 exactamente, donde también sacaba pecho aquel PP diciendo que cumplía el pacto del euro estrictamente y que teníamos el objetivo ya. O sea que quizás, bueno, a lo mejor es un europeísta, o era, ¿no?, el PP en aquel momento un europeísta, como lo está siendo hoy, ¿no?, para pagar y para negociar con los mercados europeos, porque, bueno, en fin, el PP juega a esa Europa de los mercados y luego lo pagamos todos, ¿no? Eso por un lado, porque un poco el dibujo me parecía un poco forzado. Y otra cosa que sí es más importante para mí es que cuando hablas de la política de los 330 de la Thatcher y hablamos de ese tercio que iba hacia arriba, yo echo de menos, sinceramente, una crítica furibunda a la izquierda en España. Porque me temo que la izquierda española jugó a los fondos de inversión, jugó a pertenecer al primer tercio, y a lo mejor eso es consecuencia de un poquito lo que acabo de oír a Jacobo ahora, de que esos espacios de reflexión de la izquierda, la universidad sobre todo, pues se convirtió en una especie de sitio donde se ven películas, se charla, se habla de historiografía, se pasa más o menos el rato y nada más, porque lo importante sigue siendo sobrevivir. Y claro, las nuevas generaciones, los chicos jóvenes, pues ven que sus profesores pues son los que quieren estar en el primer tercio y luego sus teorías políticas son siempre de izquierdas, pero es que luego su práctica real es justamente la contraria. Esta sí que me parece una crítica que debería hacer la izquierda para saber por qué tenemos este lío montado hoy en Europa. Porque yo creo que pasaron 8 años de Zapatero donde no se oyó decir nada en contra de, mire, no pagamos la deuda, cosas como decía ayer muy sensatamente nuestro querido compañero, no me acuerdo el nombre, en fin, Toussaint, ¿no? Bueno, que ahora nos decía, es que hay que moverse, hay que movilizarse. Hombre, tuvimos casi 4 años largos para hacer esa movilización y yo solo veo que cuando salen los indignados a la calle hace un año, pues parece que la izquierda oficial añora, echa de menos, que esto lo podíamos haber hecho nosotros, pero fíjate, no tuvimos huevos, en una palabra.
Hola, buenos días. Habló en la conferencia de que en España hubo muy pocos debates, ¿no? Se aceptó tanto menos en la OTAN, pero luego en Maastricht, la Constitución, pero de que no haya debates también hay responsables, ¿no? Hay responsables en gobiernos que llevaron adelante los acuerdos de Maastricht, el Pacto del Euro y otros más, sin generar debate social y sin explicar nada, ¿no? Yo recuerdo cuando la campaña del euro, la principal argumento a favor es que si no tendríamos que cambiar monedas al viajar a otro país. Pero no se explicó desde los gobiernos, ni del PSOE ni del PP, qué significaba entrar en el euro. Nada. Y junto con los gobiernos, los grandes responsables también son los medios de comunicación. Quizás sea casual, dice veces Navarro, varias veces, que en España es de los países con menor prioridad informativa. En los temas fundamentales, menos las anécdotas de discusiones, peleas de patio de colegio, en lo importante están todos de acuerdo. Las televisiones, por supuesto, y los otros medios, ¿no? Y los medios tampoco han hecho nada para favorecer ese debate ni para generarlo. Y si algún político que no formaba parte de la élite política se le ocurría decir algo, evidentemente el ataque contra ese político, ¿no? Yo recuerdo la campaña ominosa contra Julián Guita, era, por supuesto, directa por toda la prensa de derecha, ¿no? Desde la extrema derecha hasta la derecha extrema, como El País. No, yo quería también recordar en la línea de lo que apuntaba el profesor Jacobo Muñoz, de la tradición marxista, ¿no? Un poco el vacío que hubo, sobre todo en estos últimos 20 años, ¿no? Una reflexión sobre esa cuestión. Y, bueno, en relación con eso, hubo dentro de la Escuela de Frankfurt, ¿no? El autor central que se estudió durante estos años fue Habermas en España, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, sin embargo, hubo un cierto silencio con respecto a Adorno, me parece a mí, en la universidad. Me gustaría que hicieras alguna reflexión acerca de eso, ¿no? Y el interés que pueda tener hoy en día el pensamiento de Adorno, que creo que tiene, digamos, una mayor vigencia, ¿no? Incluso en algunos aspectos más vigencia que el propio Habermas por el momento en que estamos viviendo, ¿no? Vale, deixamos ao profesor que responda a estas preguntas e logo continuamos. Vamos, le dejamos a él y ya. De acuerdo. Hola, vamos a ver, yo también eché de menos con respecto, y creo que enlaza con lo que dijo Jacobo y con lo que dijo este compañero ahora, que una referencia un poco más amplia fundamentalmente a Klaus Schoffe, al que sí citaste, a propósito del keynesianismo, del que también hablaste, y de cómo él de alguna manera considera que la solución socialdemócrata no es una salida de izquierdas, sino que es una salida de derechas que intenta de alguna manera salvar al capitalismo, ¿no? Y cómo de alguna manera también incluso él no llega a creer que parlamentarismo y democracia sean compatibles, o al menos tal me pareció entender en un artículo que le leí hace años de la Fundación Pablo Iglesias. Me gustaría que hicieras alguna referencia a esto porque sé que Klaus Schoffe es uno de tus conocidos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Hay otra más? Bueno, pues ya van 6. Bueno, de todas maneras, como hay tiempo, después dejamos tiempo para el que quiera replicar o el que quiera hacer otra. Así que la hacemos ya y... Decía el anterior jefe del Estado, que ya se nombró hace un rato, cuando se creó la UNED, la casa en la que trabajas y en la que yo aprendo, decía que eso de la UNED, ¿eso qué es? Eso que se quedan los estudiantes en casa, eso está muy bien, adelante.
en aquella reunión del Pazo de Meirás. También es gracioso, si te parece bien, profesor, podías comentar aquella anécdota de quién iba a dirigir la UNED, ¿no? Aquel problema de los apellidos, que iba a ser fulanito y al final fue menganito. Yo te quería pedir, al hilo de lo que decía el señor Franco, eso de que los estudiantes se queden en casa, a él le gustaba mucho, le gusta mucho a muchos poderes, ¿no? Entonces, una cosa que sería bueno que buscásemos todos, cada uno de nosotros, es la mejor manera de mejorar esto que llamamos sociedad, de vivir todos juntos. Entonces, que busquemos un manual de uso y disfrute de sociedad dentro de la libertad y de la defensa de un estado de bienestar. Unos opinaremos que un poco más, otros opinaremos que un poco menos, pero quizá con menos teoría y con más acción. Las pequeñas acciones, las que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Como dijo el actual presidente del Congreso, que le dijo a Aznar, al antiguo presidente, le dijo: señor Aznar, menos Siria y más Soria. Pues aquí a veces también nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Menos Siria y más Soria, le decía el actual presidente del Congreso a Aznar, ¿no? Entonces sería bueno que nos dedicásemos también a un poco más a eso. Bueno, vamos a hacer las primeras y después sigue la reflexión. Vamos a ver, en relación a lo de las generaciones que decía Jacobo, pero hay mucho ruido, no sé si es. Bueno, como Ortega decía que la generación era cada 15 años, y Jacobo y yo casi nos llevamos 15, no somos exactamente la misma. Entonces, no llegamos a 15, pero bueno, entonces Jacobo ya era de la generación que nosotros vivíamos como maestros cuando nosotros empezábamos, o sea, ha sido demasiado modesto en esto de situarnos en la misma generación. Pero en la generación en la que efectivamente estudiábamos, el periodo aquel del 70 al 75, terminamos la carrera, en aquella época todavía viviendo Franco. ¿Por qué tenía tanto impacto el marxismo? ¿Y qué tipo de marxismo? Entonces, claro, a mí me parece que si uno piensa en los libros que se publican entre el 65 y el 70, por ejemplo, en esa época aparece el marxismo como moral de Aranguren, aparece el debate entre cristianos y marxistas, donde también participa Aranguren, Jesús Aguirre, Álvarez Volado, Mech, etc. Aparece la antología de Marx que publica Tierno Galván en Cuadernos para el Diálogo. Quiero decir, y aunque en aquel momento no estaban conjuntados los escritos, que eso ya después lo hizo en los últimos años de su vida y después de su muerte capella de sacristán, pues aparecen aquellos trabajos que, por ejemplo, las 3 lecciones sobre la Universidad de la División del Trabajo, de sacristán, y otros escritos, prólogos, etc. Y naturalmente aparece la recepción que se hacía del marxismo que se hacía fuera, donde tenía importancia el Althusser, pero tenía mucha importancia Gramsci, se publicó mucho de Gramsci, recordemos también la antología de Sacristán o los trabajos de Soretura y otros autores como Coletti, y después de lo que era el influjo del 68, autores como Mandel, que se empezaron a traducir mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros teníamos un impacto de lo que se estaba viviendo fuera y de alguna forma lo queríamos aplicar. Por ejemplo, pensemos en la evolución del Felipe, del Frente de Liberación Popular, ahora que se ha hecho el libro de homenaje que se han hecho a Ruano, ¿no? Pues lo explica muy bien Miguel Romero y Jaime Pastor, cómo hay el Felipe I, Felipe II, el Felipe III, cuando ellos dan el salto después para crear lo que después será la LCR. Es decir, hay un marxismo revolucionario que es distinto a los partidos comunistas, distinto a los partidos socialistas y que tiene un impacto. Hay un impacto que también tiene en aquel momento lo que después se va a llamar el eurocomunismo, por el impacto de lo que ocurre en Chile en septiembre del 73 y de la revolución de los claveles en la primavera del 74, y hay un impacto de lo que en aquel momento se llamaba el socialismo del sur de Europa. Todo eso, de alguna forma, está en el momento que comienza la transición
y comienza pues, a aparecer libros pues, como los de Claudín de Eurocomunismo y Socialismo, los de Carrillo, Eurocomunismo y Estado, o la revista Materiales en la que estaba Jacobo, después, mientras tanto, ya con otra orientación, o en la revista Sistema, que empieza entonces, una de sus primeras cosas era la evolución de mi pensamiento intelectual de Tierno. ¿Todo eso qué quiere decir? Yo creo que sí hay unas tradiciones, hay alguna que empieza con Tierno, que sigue en parte con la escuela de Elías Díaz, otra que empieza con Sacristán, que después sigue con Fernández Buey, y que eso de alguna forma ha llegado hasta ahora, a mí me parece. Lo que ocurre es que el que haya llegado hasta ahora no quiere decir que haya sido lo hegemónico que ha llegado hoy en el pensamiento español. Eso ha seguido existiendo, porque sigue existiendo mientras tanto, sigue existiendo Sistema, y eso sigue, y siguen haciendo sus obras. ¿Es lo hegemónico? No, no cabe duda que ha sido más hegemónico el pensamiento de Sabater, o el pensamiento de Marina, o el pensamiento de Trías, que este tipo de pensamiento. Pero ese pensamiento se ha dado. Se ha dado también con la novedad, que esto es importante, de algo que es diferente a lo que vivió mi generación, por lo menos a lo que yo viví personalmente, y creo que parte de mi generación. Vamos a ver, cuando decía Jacobo lo de Marcuse, yo recuerdo mucho el impacto que en Aranguren tuvo la experiencia de California, y por eso yo edité una cosa que no estaba en las obras completas, hice como editor, que eran los trabajos de Aranguren en los años de gobierno del PSOE del 82 al 96, su libro La izquierda y el poder, donde aparece continuamente la nostalgia de los 60 californianos, y cómo eso él lo sigue manteniendo como un sentimiento utópico frente a lo que era la acomodación de la izquierda de los 80, toda la reflexión de Aranguren sobre el tema de la izquierda y el poder, en qué medida el poder te derechiza, en qué medida la izquierda puede ser una fuerza de gobierno, o si es una fuerza de gobierno, los dictados del sistema le hace perder su identidad, su alma. Todo eso tenía una enorme importancia. Pero siendo un autor que a mí personalmente me influyó y que traté y que tuve relación con él a través de Fe y Secularidad y del Foro de Derechos Religiosos y de otros contextos, era un autor muy desvinculado de la izquierda histórica. O sea, cuando se hacen las lecciones a Aranguren, las primeras, en el 92, él hace un cierto recorrido a su vida, que había hecho en Memorias y Esperanzas Españolas y en otros momentos, y recuerdo que Elías Díaz le pregunta aquel día sobre su vivencia de la guerra civil. Y entonces, aunque es cierto que Aranguren era un hombre que no fue público hasta el año 45, a diferencia de Laín o de Tobar o de Ridruejo, que él incluso dice, yo pensé que nunca tendría ninguna presencia pública. Es decir, un caso curioso, es decir, de que las primeras cosas que escribí no me las publicaron para nada, una cosa que escribió sobre San Juan de la Cruz y otras cosas y tal, y él tenía una fuerte cosa como de vivencia religiosa en la época, pero sí que es curioso que en él no haya esa conexión con la izquierda anterior. Entonces, a mí sí me parece que la novedad hoy, con el tema de la memoria histórica, con las políticas de memoria, es que hoy tenemos estudiantes que saben mucho más el debate entre Azaña, Prieto, Negrín, por lo menos los pocos que se dedican a eso, incluso que lo que fue Tierno o lo que fue Aranguren. Es decir, que han conectado más con aquello de los años 30 que con elementos de lo que fue la oposición antifranquista. Y al conectar con aquellos años 30, ¿qué han descubierto? Pues algo que el otro día, en el homenaje a Sánchez de Vázquez en el Ateneo de Madrid, salía cuando hablábamos de Gauss. Claro, Gauss, por ejemplo, en México, él era un socialista exiliado, toma la posición contraria a su maestro Ortega, contrario a Morente, pero él sobre todo era republicano. Es decir, no nos damos cuenta que en el debate de los años 30 lo que realmente divide al socialismo español es el republicanismo, por un lado, que es la posición de Prieto, de Fernando de los Ríos, de vincularse en contra de la dictadura de Primo de Rivera, frente a la posición puramente sindical, que era la que defendía Besteiro y la que defendía Caballero. Y entonces esas dos culturas, la cultura socialista, liberal, republicana, la cultura más obrerista, más sindical, que competía con la CNT, es algo que en un momento determinado ellos quieren leer en categorías marxistas. Por eso la revista importante para los años 30 es Leviatán, la revista de Araquistain, porque ahí sí es una revista donde él, recogiendo la experiencia
de haber sido embajador en Alemania, de lo del impacto del nazismo, es donde él está en la reflexión: ¿qué debemos hacer? ¿Esperar, como los socialdemócratas alemanes o austríacos, que nos aplasten? ¿O, por el contrario, debemos adelantarnos? Es decir, aquella famosa frase de Caballero: ante la violencia hay tres posiciones. La posición evangélica, que es la de que poner la otra mejilla; la posición de cuando tú me golpeas yo tengo la legítima defensa; o la revolución preventiva, que yo me adelanto sabiendo que tú vas a acabar conmigo. La revolución preventiva, como sabemos, no salió precisamente bien, porque solo triunfó en Asturias, en Cataluña fueron por otro lado con el tema del nacionalismo, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, mezclaron todo, y después hubo el problema de la represión y lo que después provocó ya la victoria del Frente Popular. Pero en todo ese debate, que fue muy intenso, con un movimiento obrero vinculado al anarquismo, etcétera, cuando ahora vemos los historiadores que lo van estudiando. Yo estaba en el aeropuerto el domingo, que había comprado el libro que acababa de sacar Viñas sobre el combate por la memoria, donde intervienen todos estos historiadores en contra de la posición de la Academia de la Historia, el diccionario biográfico. Te das cuenta que hay una enorme cantidad de reflexiones que fueron muy vivas entonces. O sea que cuando uno lee a Azaña, cuando uno lee a Fernando de los Ríos, cuando uno lee al propio Araquistáin, se da cuenta de que efectivamente era muy distinto a lo que fue después el marxismo occidental o el marxismo académico que dice Perry Anderson, pero hubo una enorme riqueza de debate. Y esa riqueza es la que, desgraciadamente, para nuestra generación quedó completamente vetada en la Complutense, como tú dices, y yo creo que incluso en otros lugares, porque se empezaba de alguna forma de cero. Es decir, yo siempre he pensado que la generación de París, de Sacristán, de Gustavo Bueno, etcétera, que fue de Castilla del Pino, que fue tan importante en el antifranquismo intelectual, pero claro, ellos no podían conectar con la anterior porque todo eso estaba vetado. Eso se ve cuando uno lee las memorias de Castilla, del Pino, dice, claro, pues era otro mundo. O sea, ya no había, tenía que ser los pocos que conectaban con el exilio. O sea, tiene que ser gente rara que conectó con el exilio, y sí, eso sí, vivieron, por ejemplo, en Suiza, por ejemplo, Sánchez Mazas, sería un caso, Miguel Sánchez Mazas, de una persona que, habiendo sido falangista, pues resulta que de pronto pues él rompe con su padre, se va allí, y él sí, él había conocido directamente a Prieto, a Araquistáin, a Llopis, y entonces él te contaba una vivencia directa del exilio porque estuvo muchos años en el exilio. Pero si no se producía ese fenómeno, eran casos raros. Bueno, pues Gómez Llorente, que sí fue a los congresos del exilio y conoció directamente ya desde los 20 años, pero había muy poca tradición de esa perspectiva. Y la tradición del PC era distinta. Era una tradición donde no se conectaba tanto con la cultura republicana, sino con la cultura que viene pues desde la reconciliación nacional. Es otra cultura diferente, como se ve en los escritos de Semprún y en otros, ¿no? Por eso yo creo que una de las ventajas enormemente importantes de este debate sobre la memoria es que ayuda a recuperar parte de esas tradiciones que habían quedado olvidadas o que habían quedado marginadas. Después está el tema de los años 80 y 90, que conecta también con la evolución que ha habido en otras preguntas del tema de la izquierda, etcétera. Bueno, yo por eso matizo. Sí creo que ha habido, lo que pasa es que creo que han sido minoritarios. O sea, yo sí creo que una parte de la escuela de Sacristán, con Fernández Buey o con Capella o con los escritos, ellos han mantenido una posición y han influido, en la época sobre todo de Anguita, enormemente en Izquierda Unida. Y la escuela de Elías Díaz ha influido a través de temas para el debate, de los encuentros de la revista Sistema, en una posición minoritaria dentro del socialismo. El problema es que lo que ha sido mayoritario no ha sido ni la escuela de Tierno ni la escuela de Sacristán. Lo que ha sido mayoritario ha sido el diario El País. Es decir, el diario El País ha sido el gran agente de conformar una posición liberal en lo económico que aparecía como una posición de izquierda. Yo siempre recuerdo que el difunto Pradera, una vez hablando con él, me dijo, y ya me dejó completamente helado, me dijo, en el año 93, desengáñate, Antonio, lo único serio en el PSOE es Solchaga. Chico, yo me quedé verdaderamente impresionado, digo, pero qué barbaridad. Y entonces él estaba completamente convencido. O sea, eran estos que habían sido antifranquistas, comunistas, pero era tal la adoración por los Boyer, por los Solchaga, por el liberalismo económico, que eso cerraba cualquier otro tipo. Y bueno, y por Felipe González, claro, como
líder, cerraba cualquier otro tipo de debate. Y ellos, claro, hicieron una política de que si uno repasa la posición del país, yo siempre que me viene alguien a hacer una tesis doctoral, me dice, pues no, me interesaría hacer una tesis sobre la evolución del PSOE. Digo, pero tiene usted que leer el diario El País. Porque como se vaya usted solo a hacer los congresos del PSOE, con eso no se entera usted de nada. Usted lo que tiene que hacer es Congreso de abandono del marxismo por Felipe González, posición del diario El País, cómo puso a Tierno, a Gómez Llorente, etcétera, los puso de vuelta y media. Conflicto en el tema de los sindicatos, cómo puso a Nicolás Redondo, de vuelta y media. Llegada de Anguita a Madrid, cómo tal. Esperanza de Borrell, cómo acabaron con él. O sea, es que es una posición, y bueno, ya después el final verdaderamente implacable con Zapatero cuando no tenían, estaba ajustado a su medio porque quiso tener un medio alternativo con público. O sea, que ahí los intelectuales juegan un papel, pero hay momentos que los grandes medios conforman de una forma muy decisiva la posición. Pues en relación a la cuestión de Aznar, vamos a ver, tienes toda la razón y Pujol lo explica muy bien en las memorias. Están los dos temas, lo que pasa es que aunque habla 1 hora y 20 minutos no puede uno matizarlo todo, pero están los dos. Y es lo que hace que Pujol explique por qué él apoya desde Convergencia al gobierno del PP. O sea, yo fui diputado en una época donde Aznar tenía un pacto de hierro con Convergencia, con el PNV y con Coalición Canaria, pero con Convergencia del PNV, aunque después la cosa se desbordó en la segunda legislatura por los problemas del País Vasco y tal. Y ahí lo que explica Pujol es que él hace todo un esfuerzo por lo del euro, por conseguir entrar en el euro. Y cuenta una anécdota que ahora mucha gente está explicando, por lo que explicó ayer Toussaint y por otros, de los efectos del euro, cuenta que hay una rueda de prensa entre Prodi y Aznar, donde Prodi dice quizás es preferible que haya un primer momento que el euro se desarrolle con algunos países como Alemania, Francia, veremos cómo funciona y a lo mejor es preferible que algunos como Italia, como España, esperemos. Y cuenta en ese momento que Aznar esto le dijo, nosotros cumpliremos todas las condiciones del euro, entraremos desde el principio y le recomiendo, le dijo displicentemente al señor Prodi que haga lo mismo. Entonces ahí me ha interesado mucho las memorias porque Pujol, que conoce mucho la situación alemana, explica que había muchos en Alemania que no veían que los países de Europa del Sur pudieran estar en la misma moneda, que no lo veían ya entonces. Cuidado, en hace 12, 15 años, o sea que es verdad que hay ese elemento completamente pro-euro, no cabe duda. Lo que pasa es que yo quería decir que el otro elemento es el que le sorprende a Pujol en el sentido de que, claro, no era la tradición española que había habido, por la importancia de Francia, la importancia de Alemania. Entonces ve un hombre que quiere de alguna forma no independizarse completamente, pero en la medida de lo posible generar una relación directa con Estados Unidos, que es la que de hecho él generó. O sea, realmente él, y después de ser presidente de gobierno, lo que él ha tenido ha sido el apoyo del sector neoconservador americano completamente, porque, claro, es el más beligerante de los gobernantes europeos en el apoyo a la guerra de Irak, aunque no fuera beligerante poniendo tropas porque no era un país que tuviera esa potencia, pero claro, esa beligerancia es la que le establece la conexión enorme con Bush hijo. Y es lo que hace que efectivamente el debate, una vez más, sobre la Constitución Europea en España quedó muy aparcado por lo que había sido el impacto de Irak, el impacto de la retirada de las tropas, la vuelta al eje europeo, todo aquel debate de la vieja y la nueva Europa quedó apartado. Está muy bien la matización que se ha hecho por varios de los intervinientes sobre lo de Maastricht y lo de Julio Anguita, porque efectivamente es absolutamente cierto. Es decir, lo comentábamos ayer por la noche cenando, el debate sobre Maastricht es un debate que divide completamente Izquierda Unida. Y divide completamente Izquierda Unida porque a su vez estaba la posición de los sindicatos. Entonces, en otros escritos yo he dicho que en España, a partir de un determinado momento, sin entrar ahora en el problema del nacionalismo de izquierda en Galicia o en el País Vasco o en Cataluña, había como 3 izquierdas al menos. Una izquierda que tiene que ver con lo del tema no solo del pacto del euro, sino con el tema que ha salido del tercio y de los fondos de inversión y de todas esas cosas. Es decir, hay un momento donde tanto el apoyo del diario más importante, que es El País, al liberalismo económico, como la capacidad que tiene el poder económico de cooptar a las élites, hace
que igual que se produce el fenómeno que hemos visto de Schroeder trabajando para grandes empresas o de Blair trabajando después de ser presidentes de gobierno, primeros ministros, se produce también en España. Acaba de salir un libro de un periodista de investigación, se llama Socialistas de élite, donde él investiga lo que él llama la posición de los gestores económicos después de la política activa. Bueno, es impresionante. Explica, por ejemplo, cómo Solchaga no gana menos de 1 millón de euros al año. La cantidad de consejos de administración que está, los que está Narcís Serra, lo que está Gómez Navarro, lo que está... Es decir, hay un momento que las élites de poder político son cooptadas, esto que se ha llamado la pasarela de que entras y sales de lo público a lo privado. Y eso hace que eso está ahí. O sea, ¿y eso qué ocurre? Que tiene muy poco que ver con la base social a la que se dirigen esos partidos, pero incluso con la base militante. Porque, claro, la base militante de esos partidos socialdemócratas es una mezcla entre profesores de primaria, profesores de secundaria, ahora no sé si está por aquí, pero antes me ha saludado uno de la FETE de Galicia, pues ese tipo de modelo de Federación de Trabajadores de la Enseñanza, gente que venía del metal, gente que venía de la minería, concejales de los ayuntamientos, y después la apertura a movimientos pues, feministas, movimientos de orgullo gay, etc. Entonces, claro, eso no tiene que ver con las élites económicas, pero en cuanto se llega a los gobiernos, esos señores o señoras que no están en la vida cotidiana de esos partidos son enseguida llamados a ocupar los puestos de gestión. Y cuando lo dejan, son cooptados por el poder económico privado, en ocasiones también por el poder mediático. O sea que eso es una cosa que no existía en otros momentos de la historia. No me refiero a los años 30, me refiero incluso en la Europa de posguerra, que por ejemplo, pues parecía que el liderazgo político tenía tal importancia que tú no te imaginabas al Willy Brandt metido en eso. O sea, porque eran personas que tenían como una idea de la importancia del liderazgo, pero que aquí se ha dado. O sea, que hay un proceso donde por el primer tercio están líderes políticos de izquierda que en un momento determinado tienen conexión con los grandes poderes económicos y cambia completamente su vida, su visión de la realidad, y tienen poco que ver con la base que queda, tanto electoral, social, militante, como orgánica. Pero yendo a lo de las tres izquierdas. Entonces había esa primera izquierda más liberal en lo económico, que después estaba más conectada con esos poderes mediáticos. Había una segunda izquierda que representaban los sindicatos. Y esos sindicatos, tanto UGT como comisiones, tenían una posición parecida a la Confederación Europea de Sindicatos, que era una posición de un sí crítico a Maastricht o un sí crítico al euro, que era la idea de que el euro sí, pero no así, Europa sí, pero no de esta manera, esto solo puede ser un primer paso. O sea, la idea de que de alguna forma tú ibas a poder condicionar el proceso de construcción de la moneda y poco a poco logrando que hubiera una unión fiscal, una armonización laboral y una unión política. Esta es la posición que todavía siguen manteniendo hasta ahora, pero que es una posición que los hechos muestran que tiene poca capacidad de impedir el decurso de esas fuerzas. Y en ese punto, tanto cuando mandan los neoliberales como cuando mandó la tercera vía con Blair o con Herrera. Entonces, esa posición es la que le chocaba al sector de Izquierda Unida, y por ahí viene la división. Los que estaban más cerca de la posición de comisiones, como Sartorius, etcétera, ellos votaron que sí al Tratado de Maastricht. Anguita, y lo recordó el otro día en el Ateneo cuando presentó un libro, él decía, no, nosotros teníamos la otra posición, con otros economistas como Montes, como Albarracín, como Martín Seco, decir, no, hay que decir que no al euro. Pero esa posición quedó en minoría, pero naturalmente él sí la mantuvo. Él la mantuvo entonces y la ha mantenido después, incluso mantuvo el no a la Constitución Europea. Lo que pasa que, claro, fue una posición minoritaria en ese contexto de lo que eran los otros elementos que he puesto en la mesa. Después ha habido, lo de Vicente Navarro tiene que ver con esto que he dicho del bienestar, lo que él llama bienestar insuficiente, democracia incompleta, del papel de los medios de comunicación, pero sobre todo de que no haya posibilidad de haber una prensa de izquierda y que el país sea lo más de izquierda como diario. Otra cosa son las revistas. Las revistas, si tú eres un lector ávido del Viejo Topo, de Mientras Tanto, de Le Monde Diplomatique, de Temas para el Debate, de Éxodo, pues tú tienes culturas ahí que sobreviven, una cultura cristiana de izquierda, una cultura socialdemócrata, que no tiene nada que ver con el diario El País, y que tú puedes beber de eso, pero no cabe duda que no influye a tal nivel de la población.
Este es el problema que hay. Entonces, en ese punto, claro, Navarro en este punto tiene completamente toda la razón. Después aquí ha habido una cosa interesante sobre Habermas y sobre Hoffe y Adorno, que diré algo, pero quería contestar una cosa previa de esto. La verdad es que no sé lo de la anécdota de la UNED, no sé lo de los apellidos, quién era lo del rector de la UNED, no conozco la anécdota, porque había oído siempre la anécdota de Franco cuando nombraron rector de la Autónoma aquel insensato que hizo después lo del Julio Rodríguez. Y entonces él de pronto, cuando le ve, dice, pero que no era este Carrero, que era Sánchez Agesta, pero ¿quién es este que han nombrado? Él no lo conocía para nada, pero entonces el que sí quería era Carrero, que fue el tío insensato que montó aquello del panorama, aquel calendario que quería que los cursos empezaran en enero y después organizó tal lío cuando mataron a Carrero, que organizó unos follones terribles porque le negó la mano a Tarancón, en fin, un personaje de fábula completamente, el Julio Rodríguez. Pero no conozco la anécdota, pero sí quería contestar una cosa de lo del manual. Vamos a ver. Pues casi te voy a decir lo contrario. Es decir, creo que una de las cosas peores que hemos tenido es esta idea del divorcio entre la filosofía y la historia, cosa que me parece que para la filosofía política es letal. Y después lo de la reducción de la filosofía política a filosofía moral y de la filosofía moral a éticas aplicadas, donde daban una especie de manuales de buen uso, de ciudadanía, de buen civismo, sin ningún debate sobre los problemas histórico-políticos, es una cosa que me parece horrorosa. Es decir, yo comprendo que se venden muchísimos libros, que tienen muchísima capacidad, que la gente, hay mucha gente que, bueno, pues lo vive como algo propio y tal, pero me parece que es un desastre, porque lo que va ocurriendo es que, claro, el filósofo divorciado de la historia, y sobre todo ese tipo de filósofo moral divorciado de la historia, sin preocuparse por las mediaciones, bien porque está en un debate sobre la fundamentación que nunca sale de la perplejidad, bien porque está en la pura ética aplicada de los negocios, de las empresas, Claro, llega un momento que deja tal espacio que alguien tiene que plantear los debates de valores cuando son debates que plantean problemas como los que estamos hablando hoy de la democracia, la soberanía, la nación. Entonces, ¿quién lo hace? Pues al final lo hacen los historiadores devenidos teóricos, que pegan el salto desde lo empírico directamente al elemento reflexivo, porque como nadie dice, pues dejan tal espacio que el historiador o el sociólogo, es decir, el filósofo, al haber dejado ese ámbito y al haberse reducido puramente a los manuales de la buena ciudadanía, del buen uso, del buen civismo, ha dejado tal hueco que, claro, es una cosa muy lamentable. Y eso es lo que no hacía Habermas. Esa es la admiración que yo tengo por Habermas, por el Habermas que se comenta poco. Aquí, por el influjo de lo de la fundamentación moral, se habla muchísimo del Habermas, de la teoría de la acción comunicativa, de la teoría del contrato, del debate más abstracto posible con Rawls. Pero no del Habermas que ha hecho el debate con los historiadores con Nolte, no del Habermas que ha hecho el debate sobre la identidad nacional, no del Habermas que ha hablado de la inclusión del otro, no del Habermas que ha hablado de, como dice ¡ay, Europa! ¡Ay, con Y! ¿Hacia dónde vas? Es decir, de un tipo de Habermas que a mí me parece mucho más interesante porque conecta mucho más con la historia política alemana para plantear el tipo de identidad que puede tener Europa. Y es el Habermas que, claro, le dice, pero señora mía, ¿pero cómo va a hacer usted este debate? ¿Pero qué visión tiene usted de la historia alemana? Es decir, porque claro, es que es gordo, una señora que está en los países del Este, que nunca hizo nada como disidente del Este, ahora como premier alemana, pero ¿qué sabe ella de lo que vivieron Adenauer en aquellos años 30, en aquellos años 40? ¿Qué saben cómo tuvieron que reconstruir el pensamiento social cristiano después? ¿Qué sabe lo que le pasó a la socialdemocracia alemana para hasta llegar a gobernar? ¿Qué sabe de la división alemana desde la parte federal? ¿Qué sabe del debate de los historiadores? Esto es lo que yo no veo. Esto sí lo tenía la generación anterior, la generación hasta Kohl. Esto lo explica muy bien Puyol en las memorias, hasta Kohl. El historiador que tiene el recuerdo de decir, bueno, vamos a ver si aquí ahora estamos haciendo un pandemonium aquí, donde estamos logrando que al final van a salir todos los agravios a la vez. Ahora van a salir aquí a recordarnos no lo que fue la Primera Guerra Mundial, sino lo que fue la Segunda Guerra Mundial, sino lo que fue el nazismo. Vamos a ver qué tipo de construcción, qué imagen es la que queremos dar del sur, qué estamos haciendo a los griegos. Esto es lo que yo veo. Y ese debate Habermas lo hinca muy bien, lo plantea muy bien, independientemente de la nostalgia por Adorno, que ahora Jacobo parece que ha sacado o vas a sacar, ya ha salido el libro sobre Adorno, que yo leeré con gusto, pero sí que me parece que este Habermas es el más interesante, igual que el Hoffe, que ha salido también en otra de las cuestiones.
Claro, en OFE lo que ocurre es que hay dos OFEs. Hay un OFE, el que decías tú de la Fundación Pablo Iglesias, del año 81, yo estuve allí presente aquel día cuando habló de aquello de la democracia y el parlamentarismo y tal. Y después lo publicó Sistema muchos de sus trabajos en aquel libro de Partidos y Movimientos Sociales. Pero es un OFE previo al 89. Es un OFE que todavía considera que los elementos posteconomicistas van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos, igual que le pasaba a Lafontaine en La Sociedad del Futuro y a otros, pensaron que en el fondo la división de Alemania podía ser por una generación por lo menos, como aparecía en las memorias de Helmut Schmidt. Es decir, ellos tenían la idea de que de alguna forma la crítica posteconomicista a los valores del crecimiento económico, un poco lo que había sido la aparición del Partido de los Verdes frente a la socialdemocracia, eso iba a pervivir. Lo que no pensaron es que tuviera tanta fuerza el nacionalismo alemán cuando se produce la caída del muro y la unidad de Alemania. Es decir, esa frase que a ellos les marca, que cuando los primeros que dicen el pueblo y de pronto los otros contestan no el pueblo, no, un pueblo, un pueblo. Y es claro cuando Habermas se da cuenta de qué significa eso, de qué significa la unidad alemana, cómo se va a hacer ese proceso, si se va a hacer un ajuste de cuentas con el pasado, qué significa eso para el resto de los europeos. Y ahí es donde Offe dice, claro, estos elementos posteconomicistas de pronto no es que hayan desaparecido, pero han tenido menos relevancia por el enorme papel que tienen las identidades nacionales, la identidad de Estado, es decir, valores que él había situado no en el nuevo paradigma, sino en lo que él llamaba el viejo paradigma frente al nuevo paradigma. Entonces ahí es donde a ellos les descolocó, no cabe duda que hubo algunos que insistieron, Lafontaine y tal, de que, hombre, que lo de la unidad alemana, que a ver cómo se estaba haciendo, que qué efectos iba a tener eso para la construcción europea, y fueron desbordados por la posición de Kohl favorable a la unidad, fueron completamente desbordados, y eso ya fue perdiendo fuerza hasta que vuelve como un intento de coger fuerza en la época del gobierno socialdemócrata con los verdes, pero ya es poco tiempo para marcar el impacto del proceso. Si hay réplicas u otras intervenciones. Bueno, muy interesante, desde luego. Yo ahora voy a hacerte mi pregunta. Primero, claro, tendríamos que reflexionar sobre qué quiere decir crisis de la democracia. Claro, crisis, como sabes, es un término de origen médico que designa ese momento en el cual todos los síntomas de una enfermedad quedan a la vista y entonces el clínico puede finalmente hacer un diagnóstico. Claro, parece que tiene otras connotaciones, ¿no? Crisis aquí sería disfuncionalidad de la democracia, hundimiento de la democracia, insuficiencia actual de la democracia, etcétera. Bueno, entonces vamos a reflexionar un poco sobre qué es esta crisis de la democracia, qué es lo que está en estos momentos en crisis y si realmente estamos ante una crisis, porque yo creo que no. Yo creo que estamos ante una guerra, que es algo muy distinto y intentaré que me contestes a eso, pero te lo razonaré. Vamos a ver, lo que evidentemente parece que está haciendo crisis es la Europa que se construyó en los 30 años milagrosos, del 45 al 75. Del 45 al 75 hubo un gran auge económico. En Europa fue la reconstrucción, a la que ayudó el Plan Marshall, del que ya has hablado, etcétera, etcétera. Y además las reconstrucciones tras las grandes destrucciones son momentos muy buenos para la economía. Promueven muchos intercambios económicos, que es en definitiva lo que es la economía, un conjunto de intercambios. Si hay pocos, la economía va mal, y si hay muchos, la economía va bien. La economía capitalista, quiero decir. Bueno, entonces, del 45 al 75, gran auge económico, construcción de un gran pacto entre el capital y el trabajo, desarrollo de los sindicatos, desarrollo y gobierno de los partidos, eso que te has dicho, reconstruir una democracia cristiana, reconstruir la socialdemocracia como partido de gobierno, etcétera.
De todo eso nosotros estuvimos ausentes. Y hasta bien pasada la transacción, aquí no tuvimos eso que ya tenía un gran papel en Europa prácticamente desde la década de los 40. Con lo cual podríamos decir que nosotros tenemos instituciones democráticas más frágiles. Es decir, nuestros sindicatos no tienen la potencia que los alemanes, por ejemplo, convendrás conmigo, y así sucesivamente. Bueno, entonces, a partir de Reagan y la señora Thatcher y el tercer cuerno del tridente, que es el monseñor, no sé cómo llamarle, Wojtyła, o su santidad Wojtyła, evidentemente hay un cambio. Entonces parece que lo que está en el blanco de mira de los ataques a partir de ahí es lo que había sido el gran fruto de esos 30 años milagrosos, que es el estado de bienestar. Entonces comienza una lenta erosión de todo lo que se había creado en esos 30 años. Bueno, y así llegamos hasta nuestros días. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Bueno, yo, cuantas más vueltas le doy, más me parece que aquí lo que hay es un intento de reestructuración del capital por parte del capital financiero en pugna con el capital productivo, que es el que crea puestos de trabajo, y que el capital financiero pues está ganando por goleada. Es decir, el capital financiero está pudiéndose permitir incluso el llegar a usurpar el poder político o a condicionar el poder político. Entonces, claro, esto no es una crisis, esto es una guerra en el marco de una reestructuración profunda del capital que tiene, claro, muchas consecuencias para las instituciones existentes. Entonces, en el caso español, yo lo que creo que estamos asistiendo somos de los más perjudicados, lógicamente, porque somos recién llegados, en definitiva, a todo, de los más perjudicados por esa reestructuración del capital según la batuta dictatorial del capital financiero, pero estamos asistiendo a una embestida muy notable contra las instituciones democráticas. Es decir, yo creo que aquí hay una embestida contra los partidos de izquierda, hay un intento de vaciamiento de los sindicatos, porque para mí lo más grave de la ley de obrera, de reorganización de la vida laboral, que acaba de salir, no es tanto, que es muy grave, la refeudalización de la clase obrera que representa esta ley, cuanto el vaciamiento de los sindicatos a que procede. Entonces, minimización del Parlamento. Es decir, ya todo lo que van a hacer ya lo dicen antes a los periódicos extranjeros que en el Parlamento. Es decir, minimización del Parlamento. Vaciamiento de los sindicatos. Y ya se está hablando de nuevas disposiciones legales de acuerdo con las cuales las protestas en las calles serán sometidas a la jurisdicción antiterrorista. Bueno, entonces, la crisis de la democracia, pues la verdad es que no es que las instituciones democráticas no sirvan, no es que las instituciones democráticas entren en crisis y tuviéramos que pensar ahora en traer instituciones medievales, de la Edad de Piedra, o inventar otras totalmente nuevas, sino que sencillamente lo que es una crisis de la democracia, pero de una embestida tremenda contra la democracia. Eso es a lo que yo creo que estamos asistiendo, porque por las razones que sean, pues los centros verdaderos de poder del mundo occidental pues han debido decidir que esa organización de la democracia vigente del 45 en adelante es demasiado cara, y que hay que poner un punto final a eso. Entonces mi pregunta es si tú crees que esto sería una interpretación posible de la llamada crisis de la democracia, porque más bien yo diría que eso sí que es un déficit de democracia, en lo que estamos, no una crisis, sino un déficit, una embestida contra la democracia. Unha vez o profesor Santes Mases lle de resposta a Jacobo Muñoz, damos por rematada a sesión da mañá. No, pero que hai dos que han pedido aquí e aquí.
Sí, hai aquí el de OFE tamén. O problema é que quedan 10 minutos e as preguntas son breves e as respostas son breves tamén. Las respuestas breves con intervenciones tan precisas es difícil. A la 1:30 tenemos que dejar, ¿o qué? Sí. Entón, por favor, se sean breves. Sí. Es que a mí me parece que lo que no se ha hablado suficiente, se ha tocado sí, pero es de la crisis ideológica. O sea, yo creo que Europa entra en una crisis ideológica muy importante, por poner rápidamente ejemplo, el derrumbamiento de toda la Unión Soviética, que ya antes había entrado en crisis, y la falta de una alternativa concreta para la izquierda hace que nos quedamos sin ideología por una parte, porque estamos absolutamente en crisis, se abandona el socialismo, se abandona el leninismo, aquí se abandona todo lo que nos interesa, y hay al mismo tiempo pues una ofensiva impresionante de toda la prensa burguesa, ¿no?, contra eso. Los partidos. A partir de aquí solo nos quedamos, es una pregunta, es mejorar el capitalismo. Solo tenemos como alternativa mejorar el capitalismo, pero no superarlo. Cuando este capitalismo entra en crisis, como está en este momento, todo el mundo está entrando en crisis, incluidos los partidos. Y lo que entra en crisis es la propia democracia. Los yanquis dicen, en este momento, están diciendo, pero así, sin tapujos, las democracias no sirven ya para solucionar los problemas que se están planteando. Esto lo dicen generales americanos y el think tank es americano, los Tea Party y compañía, que tienen mucha fuerza. Si tuviera más tiempo me extendería más, pero creo que estas cosas son fundamentales en este momento. Sí. Perdonad de nuevo, pero cuanto más escucho fundamentalmente a Jacobo y antes te escuchaba a ti, me parece que el primer OFE, ese anterior al 89, está más de moda que nunca. Quiero decir que el movimiento 15M, la cuestión de si el parlamentarismo es capaz de representar la voluntad democrática, es justamente lo que parece que se estaba tratando ahora aquí. Y ese es el OFE antiguo, ¿no?, el primer OFE, no el segundo, ¿no? Y no creo que considero que no tenía él por qué tener un especial poder de predicción para descubrir que las cosas iban a acabar así. Es decir, este era un camino que, por decirlo de alguna manera, se veía venir desde el 68, ¿no? Después la ofensiva de Thatcher, etc. Pero se veía venir, ¿no? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Me expresé mal, estaba recordando mis frases y daba a entender otra cosa. Y gran parte de la crisis que tenemos y de la crisis ideológica que comentaba otra de las personas se fundamenta en lo poco que miramos y lo poco que sabemos de unos años y de unas generaciones hacia atrás. El empujón que yo quería dar, o la suma que quería dar, era precisamente en eso, en que muchos más ciudadanos se preocupen por lo que ha pasado, por lo que está pasando, soluciones o nuevas vías de imaginarnos cosas que podamos aprender del pasado para no cometer una y otra vez los mismos errores. Vale, non hai máis preguntas. Voy a ver si velozmente puedo decir algo de las que ha habido. Bueno, vamos a ver. Tiene que ver esto de OFE con la última intervención sobre la ciudadanía y de cómo veo yo el tema. Vamos a ver. Lo que yo creo que hay es la aparición de nuevos elementos de antagonismo que son los que nosotros tenemos que pensar. Quiero decir, vamos a ver cómo lo explicaré con una imagen, precisamente con el que va a hablar esta tarde. Nos habían citado el mismo día con Berzosa. Cuando se produjo la reforma a la Constitución, la reforma esta que impuso Zapatero en el mes de agosto, la sorpresa de todo el mundo, cómo era. Los sindicatos, UGT y comisiones decidieron hacer en Madrid un acto de rechazo a la reforma de la Constitución. Entonces intervenían los secretarios generales, intervenían Tosso y Méndez, y nos pidieron hablar a dos profesores para expresar nuestra opinión, que éramos Berzosa y yo, digamos, uno por comisiones y otro por UGT, digamos, por decirlo así. Bueno, entonces, ¿cuál era la vivencia interesante? Nosotros subimos arriba, en el Bellas Artes en Madrid,
y el acto era un acto que tenía algo de gélido. Y sin embargo, alrededor del Bellas Artes estaba completamente lleno de los profesores de la escuela pública con la cosa esta, vestidos de verde y toda aquella cosa, la marcha verde contra la escuela pública. ¿Qué quiere decir? Que hay que conectar lo que la gente vive como abstracto con lo que es su situación. Entonces, los profesores se movilizaban mucho más por lo que veían como un elemento claro, tangible, que de 35 les decía que si 37 horas y media, que si no había la jubilación a los 30 años, que si había el problema de que no había sustituciones, que se amortizaban las plazas, toda la cantidad de cosas de deterioro de la escuela pública que por un principio que veían como más abstracto, que era el principio de poner en una Constitución el problema del déficit o el pacto de estabilidad. Y claro, todo eso me hizo pensar bastante de que elementos que son muy centrales en la cultura política, si no los conectamos con la vivencia de la gente, pues es muy difícil la movilización. Y esto es lo que yo creo que vivimos en Madrid con el 15M. Es decir, yo comparé completamente lo que era la vivencia del 1 de mayo en Madrid del 2008 con lo que ocurrió 15 días después. Y a partir de entonces, no tenía nada que ver. Hubo un momento que lo que era formal, institucional, orgánico, se vivía como ritual, pero como un rito que había dejado de tener fuerza movilizadora, fuerza emocional. Íbamos los de siempre poquísimos a la movilización. Sin embargo, el 15M de pronto encontró una capacidad enorme de movilización porque había gente que quería expresar su indignación, su malestar, su rechazo y que no se sentía representada por las fuerzas políticas, no se sentía reconocida por las organizaciones sindicales. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que hay que saber que empieza una nueva forma de leer la realidad, que chocará con muchos puntos que nosotros hemos vivido, porque como toda generación será adanista, pero también fue adanista la generación de Surens con respecto a Llopis, también fue adanista las primeras elecciones con respecto a figuras muy importantes del antifranquismo a los que no se les reconoció lo que habían hecho. Pues era de justicia que hubiera tenido mucho más votos Ruiz Jiménez que Suárez y ni siquiera salió diputado. Era de justicia que Tierno no lo hubieran dejado en 3 diputados el pobre. Y bueno, pues ocurrió. Quiero decir, la historia funciona en ocasiones con procesos, como diría Ortega, de ruptura con la generación anterior, no de generaciones cumulativas, sino generaciones disruptivas. Y esto es lo que yo creo que nosotros estamos empezando a vivir. Lo que nosotros estamos empezando a vivir es que hay, por un lado, una población protegida por las organizaciones sindicales que ve que su protección cada vez es menor, que sus derechos van desapareciendo y que, como decía una compañera el otro día, en la asamblea que teníamos en la UNED antes de la huelga general, decía con mucha fuerza, me impresionó mucho, una persona una trabajadora de Administración y Servicios, dice, no, si yo no la hago, decía la mujer, por mí, que yo llevo 31 años trabajando aquí, yo la hago por mis hijos, que los que no pueden hacerla, yo la hago porque aunque yo pite mañana al rector o al ministro, a mí todavía no me pasa nada, pero los hay que si quieren hacerla les echan del trabajo. Entonces, claro, este es el problema, que hay que conseguir alianzas, complicidades a partir de experiencias sensibles muy distintas. Y ahí sí creo yo que tiene importancia la teoría. Por ejemplo, cuando decías lo de superar el capitalismo, no superar el capitalismo, claro, me ha recordado mucho lo de Miliband. Es decir, Ralph Miliband, cuando escribe su libro El socialismo en la época del escepticismo, ya en la mitad de los años 90, él explica justamente este punto. ¿Por qué es tan difícil para la población entender que se puede superar el capitalismo? Bueno, pues tiene que ver con lo que explicó Toussaint ayer, es decir, la experiencia de los países del Este, la experiencia, Miliband la lleva más a la experiencia en qué medida la racionalidad burocrática a lo Weber hace que la gente vea imposible una forma de organización que supere los peligros del capital privado, los peligros de la dictadura burocrática. En fin, hay todo un elemento que nos llevaría a elementos importantes de reflexión. Pero, incluso en lo que era el modelo social posterior a la Segunda Guerra Mundial, efectivamente había un pacto. Pero es que hoy cuando se dice es que los sindicatos no han pactado, no, pero si es que este capitalismo no quiere pactar. Este es el problema. Cree que puede
subsistir sin pactar. Y aquí es donde viene entonces la interrogante. Cuando Jacobo planteaba muy bien ese tipo de problemas donde los síntomas van apareciendo, 2 minutos, donde hay la tensión entre el capital especulativo y el capital financiero. Vamos a ver, yo creo que ahí hay 2 puntos que una parte de los de Le Monde Diplomatique han visto bien. Vamos a ver, los países no se suicidan, ni las poblaciones se suicidan. Entonces, el malestar, además de tener cauces institucionales distintos, unos irán a las organizaciones más consolidadas y otros crearán cosas de nuevo tipo, como hemos visto. Lo que no cabe la menor duda es que habrá un proceso por eso cuando decía lo de Maastricht y el sí crítico de los sindicatos, si ese proceso siguen pasando los años y no se ve de ninguna manera que tenga fuerza, bien porque al gobernar las fuerzas socialdemócratas no logren hacer una política alternativa a las fuerzas liberal conservadoras, o bien porque los sindicatos no logren ser un factor que realmente corrija la deriva neoliberal hacia una Europa social, se incrementará el proceso de desmundialización. Esto me parece una cosa clara. Es decir, porque la población en un momento determinado, precisamente por la crisis de la soberanía y por la crisis de la identidad nacional, dirá, bueno, pero mire, entonces dejémoslo. O sea, si realmente esto se ha construido tan mal desde el principio, si ha sido una imprudencia crear lo del euro como se ha creado sin tener en cuenta el problema de la armonización fiscal, el problema de qué efecto tenía la misma moneda en economías muy diferentes, por lo menos, mire, recuperemos la soberanía propia. Y ese proceso de desmundialización irá más. Y por eso hay que estar muy atentos a él, para que no nos hagan este análisis que es muy propensa una parte de la prensa española, que es o se acepta la globalización o, lo que decía ayer Toussaint, o el peronismo kirchnerista enloquecido no sé qué, o se acepta o la ultraderecha no sé qué. No, ¿viste? Si es que además de la globalización como funciona hoy y de las críticas a esa globalización y de la nostalgia de la xenofobia o de la nación para nosotros solos o de la exclusión del otro, hay otros valores y otra forma de entender la nación. Por eso no es extraño que en España se conecte el tema de la salida del euro con la recuperación de la cultura republicana. Porque si no hubiera una cultura republicana, sería imposible que ese vacío lo llenara la nación, a no ser que se llenara la nación desde una perspectiva únicamente ultraderechista, etcétera. Por eso yo creo que hay que estar abierto a que si el debate no es posible que el malestar no tenga un tipo de respuesta. El problema es ¿cuál? Claro, podemos decir, pues mire, es horroroso que los antiguos obreros comunistas voten a Le Pen y no sacan ninguna conclusión. O podemos decir, mire usted, votan a Le Pen porque no ven efectividad en la propuesta comunista hoy y no ven que los partidos socialdemócratas les representen porque se viven como altos gestores de los poderes económicos y de los fondos de inversión. Entonces, mire usted, o hace usted algo o no se vivirán. Claro, no me diga solo el dato, no me diga solo el dato de que en estos barrios han votado. Eso ya lo veo yo también en Madrid, veo yo las zonas del sur lo que ocurre y de que el cinturón rojo ya no es rojo, yo ya lo sé, pero además del dato, lo que quiero es investigar por qué se produce, qué han vivido, qué impresión tienen, cómo viven la inmigración y qué identidad es en la que ellos encuentran refugio frente a la globalización. Porque aunque a mí no me parezca que el refugio a la globalización debe ser el Estado-nación exacerbado o la nación absolutamente racista y xenófoba, me parece una aberración, pero tengo que decir que si no logro que ellos vean factible, viable, posible una Europa distinta, eso se irá incrementando. Entonces, este es el problema. Y por eso tenía tanta importancia cómo se leía el no en Francia o el no en Holanda. No me gusta la lectura solo de que el no significa que, una vez más, los sentimientos racistas y xenófobos de la ultraderecha han aparecido y tal, que es una especie de cosas así que a veces les encantan en estos reportajes que hacen en el diario El País. ¿No me usted? Eso no me lo cuente. Si eso ya lo sé. Esto está muy bien, y está muy bien que usted me lo diga, pero ahora quiero analizar qué es lo que hay ahí. Porque si no hay un nuevo internacionalismo, habrá desmundialización. Y si hay desmundialización y no tenemos capacidad de construir de una determinada manera la nación, nos encontraremos con sorpresas muy desagradables que ya se han encontrado hoy otros países europeos. Como han pasado los 2 minutos, nada más. Muchas gracias. Ben, moitas gracias ao profesor Santas Mases e a vostedes pola súa atención e vémonos na sesión da tarde, que comeza ás 5.